El pantano de los árboles negros. En lo profundo de un pantano oscuro y misterioso, se encontraba un lugar temido por todos los que se aventuraban cerca, el pantano de los árboles negros. Este lugar infernal estaba cubierto por una espesa niebla que envolvía los árboles retorcidos y las aguas turbias, creando una atmósfera de terror y desolación. Se decía que el pantano estaba maldito, habitado por criaturas malévolas y espíritus vengativos. Los aldeanos evitaban el lugar a toda costa, temiendo que aquellos que se aventuraran allí nunca regresarían. Pero había quienes, impulsados por la curiosidad o la audacia, desafiaban las advertencias y se aventuraban en el pantano prohibido. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes valientes decidió explorar el pantano de los árboles negros. Armados con linternas y temblando de emoción, se adentraron en la oscuridad, sin saber que estaban a punto de enfrentar el horror más allá de su imaginación. A medida que avanzaban por el pantano, la niebla se espesaba y los árboles parecían susurrarles secretos siniestros. Extraños sonidos y gemidos resonaban a su alrededor, haciéndoles dudar de su decisión. Pero la curiosidad y la excitación los impulsaban a seguir adelante. De repente, uno de ellos tropezó con algo en el suelo. Al iluminar con su linterna, descubrieron un esqueleto humano cubierto de fango y hojas. El horror se apoderó de ellos mientras se daban cuenta de que no eran los primeros en adentrarse en el pantano, y que aquellos que lo hicieron antes habían pagado un precio terrible. A medida que continuaban avanzando, los árboles se volvían más retorcidos y amenazantes, como si intentaran atraparlos con sus ramas enredadas. El suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable, amenazando con tragarlos en las profundidades del pantano. De repente, escucharon un susurro escalofriante que parecía venir de todas partes a la vez. Una voz siniestra y susurrante les advirtió que se fueran, que sus vidas estaban en peligro. Pero su curiosidad y su deseo de desafiar lo desconocido los mantuvieron firmes en su camino. Mientras avanzaban, una presencia maligna comenzó a acecharlos. Sombras inquietantes se movían entre los árboles mientras los ojos brillantes los observaban desde la oscuridad. Los jóvenes se encontraron atrapados en una pesadilla viviente, perseguidos por criaturas grotescas y criaturas de pesadilla. Uno por uno, los jóvenes fueron capturados y arrastrados hacia las profundidades del pantano. Sus gritos de terror resonaron en el aire, mezclándose con los lamentos de aquellos que los habían precedido. El pantano de los árboles negros había reclamado más víctimas. Solo uno de los jóvenes logró escapar, corriendo en medio de la oscuridad y la niebla. Pero la maldición del pantano lo persiguió sin piedad. Cada noche, en sus sueños, era arrastrado de vuelta al pantano, condenado a revivir una y otra vez el horror que presenció. La historia del pantano de los árboles negros se convirtió en una advertencia escalofriante para todos aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Nos recuerda que hay lugares en este mundo que están mejor dejados sin explorar, ya que su misterio y terror pueden consumir incluso a los más valientes.